Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a la señorita Fiorella Farfán, que actualmente se desempeña en el área de recursos humanos como coordinadora. A continuación, ella nos va a dar una presentación sobre su perfil. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fiorella Alba. Actualmente estoy ejerciendo como coordinadora en el área de recursos humanos de la empresa HM Ingenieros Consultores. Anteriormente también he tenido experiencia en el tema de reclutamiento y selección. He visto también lo que es clima, cultura, el tema de compensaciones y bueno, en otros rubros que van desde restaurantes, banca y otros que tal vez van a poder ayudarnos en esta actividad que vamos a hacer con el compañero Gerson Lulicha. Muchas gracias, Fiorella. Comencemos con la pregunta. Vamos con la pregunta 1. ¿Cómo se desarrolla un proceso de reclutamiento y selección de personal? Bueno, lo que yo hago inicialmente es hacer el levantamiento de perfil con la persona que quiere a esta persona en su área, ¿no? Es decir, vamos detallando o afinando los detalles, ¿no? Es decir, por ejemplo, veo el tema de edades, ¿no? Rangos de edades, si es que tal vez se quiere una persona de sexo femenino, masculino, o no interesa el sexo, las funciones que va a cumplir, los beneficios que va a tener, ¿no? Y todo respecto al puesto que va a tener ahí. Entonces, después del levantamiento de perfil, cuando ya tenemos todo ok, yo empiezo con la búsqueda, que lo hago en diferentes bolsas laborales o a través de otros medios. Luego paso a hacer ya el tema de filtrar CVs, ¿no? Lo que es el reclutamiento, filtrar CVs o hacer filtros telefónicos o algún otro filtro que me ayude para ir descartando al personal y poderme quedar con las personas ideales para que puedan pasar una entrevista conmigo o con otras áreas y así seleccionar a la persona idónea para el puesto. Gracias. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué medios usan para el reclutamiento y por qué? Bueno, la experiencia que he podido tener me baso mucho en el perfil que estoy buscando, ¿no? Es decir, como comenté, había trabajado en el rubro de restaurantes, entonces es diferente también si es que yo voy a buscar, por ejemplo, un hornero, que es una persona tal vez de 40 años a más, ¿no? Con experiencia, o tal vez a un postulante que tal vez va a ocupar el puesto de delivery, ¿no? Ahora actualmente veo puestos de ingeniería, ¿no? Entonces es muy distinto y tengo que basarme un poco en el puesto también, ¿no? Lo que yo utilizo regularmente son las bolsas laborales como Indeed, como Computrabajo, LinkedIn, si son puestos de mandos medios o altos. También he visto la plataforma de Boomerang y si pues son puestos más técnicos o más operativos, lo que utilizo es hacer pegados en los periódicos o tal vez en los centros de agencias de empleos, ¿no? Y también muchas veces me ha funcionado lo que son redes sociales como Facebook o si la misma empresa tiene páginas como Twitter, Instagram, ¿no? Eso también me ha funcionado. Gracias. Pregunta 3. ¿Qué buscan en un candidato además de sus competencias? Bueno, depende también mucho de qué estamos buscando, ¿no? Si buscamos un practicante, obviamente no va a importar mucho la experiencia, pero si buscamos tal vez alguien ya que ha tenido experiencia en el rubro, aparte de las habilidades, bueno, de desempeño tal vez, o habilidades que haya tenido en el puesto, yo me enfocaría bastante en habilidades blandas, ¿no? Porque depende, ¿no? Si va a trabajar en grupo o si va a ocupar un puesto donde ejerza liderazgo, ¿no? Entonces ir viendo esas capacidades que pueda tener. Sin embargo, igual, si no trabaja en grupo o tal vez no tenga que ejercer liderazgo, es muy importante, por ejemplo, el tema de la responsabilidad, el tema del cumplimiento de objetivos, el tema de trabajo bajo presión o trabajo con fechas, ¿no? Pero va a depender siempre del puesto para yo poder ir determinando qué habilidades o competencias pueda tener esta persona. Sí, gracias. Pregunta 4. ¿Qué tan importante es el CV, o mejor dicho, currículum vitae? En realidad es muy importante ya que esta hoja, ¿no? Esta hoja de vida va a ser la puerta para que tú puedas pasar a un siguiente filtro en todos estos trabajos, ¿no? Ya que esta persona o la persona reclutadora, el psicólogo que está viendo todo este proceso, no te conoce a ti personalmente, ¿no? Entonces tú a través de tu CV
por decirlo así, te vendes, ¿no? Te vendes y explicas toda la experiencia que has tenido o todo lo que has tenido que llevar para que puedas llevar este puesto a cabo, ¿no? Este puesto que estamos requiriendo. Entonces, si hay un CV tal vez que está desorganizado o está con poca información, es poco probable de que la persona que se está encargando del reclutamiento te llame o se contacte contigo, ¿no? Tampoco es llenar el CV con información tal vez que no es relevante, pero sí es un CV que tiene que estar con datos primordiales, es un CV que tiene que especificar funciones que has cumplido, es un CV que tiene que tal vez tener algunos cursos claves que te van a ayudar a desempeñar en este puesto, ¿no? Entonces, sí creo que el CV es bastante importante para que te puedas dar pie a que estas personas encargadas de reclutamiento te tomen en cuenta. Gracias. Pregunta 5. ¿Qué suelen preguntar en una entrevista? ¿Qué solemos preguntar? Bueno, yo personalmente me enfoco en todos los aspectos, ¿no? Inicialmente al candidato, para poder un poquito entrar en confianza, le pregunto información personal, no tan personal, pero sí, por ejemplo, cómo llegó a la empresa, cuánto tiempo le tomó, si le fue dificultoso llegar, ¿no? Esas preguntas que parecen como para romper el hielo, yo también voy buscando información, ¿no? Por ejemplo, si tuvo que venir en 2, 3 carros, o cuánto tiempo le tomó de su domicilio. Entonces, esas preguntas también me van ayudando a ver si es que la persona va a poder cumplir con el trabajo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Si tal vez se gasta mucho pasaje, pues no le va a convenir, ¿no? O si tal vez se toma mucho tiempo, ¿no? En el transcurso de su casa hasta el trabajo, pues es una persona que ya no va a ser 8 horas, sino tal vez va a ser 10 o 12 horas en el día, ¿no? Entonces yo voy viendo por ahí ciertos puntos, ¿no? En estas preguntas personales. Luego también pregunto, ¿no? Acerca de su familia, con quiénes vive, si tiene hijos pequeños, porque al tener hijos pequeños a veces se pueden enfermar, ¿no? Y si es un puesto que tal vez no va a tener de apoyo de alguien más, es indispensable que esta persona tal vez no falte, ¿no? Entonces sí voy a tener que ver algunos detalles ahí, si vive tal vez con su pareja, para que pueda tener un apoyo ahí, ¿no? Un apoyo de sustento para el cuidado de sus hijos, tal vez, ¿no? Entonces esas cositas las voy viendo. Y luego pues ya me voy netamente al tema laboral, ¿no? En el tema de la experiencia, cuánto tiempo ha tenido en las empresas, en ese tiempo, qué es lo que ha podido aportar a la empresa, cuáles eran las funciones que cumplía, cuáles eran las más relevantes, tal vez algunas específicas, o qué es lo que ella encontró al salir de esta empresa, cómo lo dejó, qué aprendió de esta empresa, ¿no? También el tema de rango salarial, porque eso me va a ayudar también mucho a que la propuesta que yo le estoy ofreciendo sea acorde a lo que ella ha estado ganando, o tal vez es muy por debajo de lo que ella ha estado ganando y tal vez no le va a convenir, ¿no? Y también si ha tenido beneficios, si no ha tenido beneficios, y tal vez es algo que yo pueda comparar con la propuesta que yo también le estoy haciendo, ¿no? Luego de que ella me pueda explicar todo ello, ¿no? Yo le explico ya el tema de las funciones, del horario, el sueldo, los beneficios que tenemos, ¿no? Cómo es el proceso que estamos siguiendo, y si ella está de acuerdo en todo, y si es que es un perfil que calza con lo que yo estoy buscando, entonces la cito para una siguiente entrevista. Uh-huh. Muchas gracias. Pregunta 6. ¿Cómo detectan las mentiras que pudieran darse? Bueno, ese es un tema bastante difícil, ¿no? Ya que en una sola entrevista a veces no podemos ver si nos miente o no nos miente, ¿no? Usualmente en lo que nos basamos es en la información de su CV, ¿no? Ir preguntando ahí o ir redundando en las preguntas para ver si es que coinciden con sus respuestas, ¿no? Otra forma también de verla, que es un poco subjetiva, es que los gestos, ¿no? A veces dicen que cuando pues evitamos la pregunta o colocamos otra respuesta es porque no hay algo claro ahí, ¿no? Entonces, por ahí podríamos basarnos, ¿no? Que obviamente es algo subjetivo, ¿no? No es a ciencia cierta que nos está mintiendo. Y por último, bueno, lo que yo hago es siempre certificar con los trabajos anteriores, es decir, las referencias laborales, todo lo que ella me está comentando, ¿no? Ya sea me comunico con el jefe o con el área de recursos humanos o con el área que haya estado a cargo de esta persona, ¿no? Agregando algo ahí, ¿influye mucho, o sea, el tiempo de servicio que ha trabajado en la empresa anterior?
Yo sí lo considero porque, por ejemplo, el estar un mes o 2 meses en una empresa a veces no has, o tú misma no te has desenvuelto bien o tal vez no has dejado de que pues el puesto te deje aprender algo, ¿no? Porque es un tiempo bastante corto, ¿no? Si yo evalúo tal vez la permanencia de un trabajo técnico o operario de 6 meses mínimo, ¿no? Un puesto medio tal vez de 1 año y una jefatura mínimo de 2 años, ¿no? Entonces puedo ir viendo de que ahí sí se pudo trabajar algo, ¿no? Se pudo hacer algo al respecto en tu puesto, ¿no? Algo que tú pusiste, por decirlo así, ¿no? Gracias. Pregunta 7. ¿Qué tipos de test utilizan y por qué? Bueno, esto también es dependiendo del puesto que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, yo he visto puestos de vendedores, he visto puestos de cocina, he visto puestos para banco, ahora estoy viendo puestos de ingeniería. Entonces es muy distinta las pruebas o la batería de pruebas que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a buscar un chofer, por ejemplo, yo voy a hacer una batería de pruebas que incluyan, pues, percepción, rapidez, ¿no? Agilidad visual, entonces, entre otras cosas, ¿no? Y es diferente a, por ejemplo, si yo voy a contratar a una cajera que va a tener que tener bastante enfoque en las indicaciones, va a tener que tener bastante rapidez en el tema de contabilidad de números, ¿no? Son puestos bastante diferentes y hay pruebas para cada una de estas habilidades, ¿no? O competencias. Entonces, si vas... defines bien el puesto que vas a buscar, defines qué habilidades debería tener y para medirlas vas eligiendo ciertas pruebas, ¿no? Lo que sí yo haría es elegir pruebas que están estandarizadas, ¿no? Ya que pues son pruebas que no son subjetivas, ¿no? Más que las proyectivas que también las solemos utilizar como la persona bajo la lluvia, el árbol, no sé, la persona con arma, que son más objetivas y aparte, como te estaba mencionando, son pruebas que son ya bastante tocadas, ¿no? En internet a veces dice, ya dibuja el piso, dibuja el paraguas, entonces los psicólogos o las personas que tenemos experiencia reclutando, a veces no vemos esas cosas, vemos otras cosas que, bueno, en psicología a veces como que se puede decir influyen, pero vuelvo a decirte, son pruebas que son subjetivas. O sea, yo no puedo decir, porque dibujo esto, ya está descartado, o porque dibujo esto, pasa al siguiente filtro, ¿no? Yo me baso en pruebas psicométricas más que en las proyectivas, porque siento de que esas pruebas tienen medición, ¿no? Entonces, al tener medición, son más confiables. Entonces, siempre es como un apoyo más que nada a las pruebas, ¿no? Siempre es una una entrevista bastante completa y un apoyo como prueba. Claro. Pregunta 8. ¿Cuántas etapas existen en la selección? En la selección, ok. Bueno, después de que hemos pasado todo el proceso de reclutamiento, es diferente en cada empresa, creo, ¿no? Por ejemplo, en anteriores empresas yo tenía toda la potestad para poder reclutar, ¿no? Yo elegía el candidato, yo le hacía todo el ingreso, la inducción, la capacitación, la firma de contrato y todo, y dependía de mí o del área de recursos humanos. Sin embargo, en la empresa donde estoy ahora, por ejemplo, yo hago todo el proceso. Yo presento una terna de candidatos que pasan con un siguiente jefe de área que ve más la parte técnica, ¿no? La parte de ingeniería en sí, programas, experiencia. Entonces, esta persona los califica, ¿no? Y me descarta algunos candidatos o esa presentación de candidatos pasan al gerente general o al líder de los ingenieros y esta persona les da una última entrevista y ya quedaría una persona seleccionada, ¿no? Con la cual ya yo sigo en el tema ya pues de gestión de documentos, el proceso de inducción, de capacitación, ¿no? Pero sí, el proceso de selección netamente se cierra hasta que llega el gerente general y es elegida la persona más ideal. Gracias. Vamos a la pregunta 9 y pregunta final. ¿Qué consejos pudieras darles a todos los postulantes? Consejos. Bueno, primero, como les decía, cuando tocamos la parte del CV, es tener o desarrollar un buen CV, ¿no? Ya que con eso van a tener las puertas libres para que los puedan llamar. Luego, cuando ya en el filtro telefónico tal vez, estar preparados, ir viendo de a qué empresas hemos postulado, porque usualmente postulamos a bastantes cuando estamos buscando empleo, ¿no? Ir viendo más o menos a qué empresa estamos postulando para saber qué responder en la entrevista telefónica. Y también cuando ya tenemos la entrevista física o virtual, para el tema ya netamente del trabajo,
Yo aconsejaría de que pues averigüen acerca de la empresa, el rubro, cuáles son las funciones que se publicaron en la propuesta laboral, ir bastante seguros de lo que tenemos en nuestro CV también y explayarnos, ¿no? No esperar de que tal vez el reclutador o la persona encargada nos esté preguntando de pregunta por pregunta, ¿no? Sino desarrollarnos, explayarnos, y decir todo lo que hemos podido cumplir en la empresa en la empresa o en las empresas que hemos estado, ¿no? De ir describiendo las funciones, tal vez si es que no nos preguntan, pero ir viendo la duración de los trabajos en los que hemos estado, el motivo de retiro, tal vez, ¿no? Qué funciones cumplíamos o qué también dejamos, ¿no? Aprendimos algo, pero también dejamos esa área tal vez con algo más, ¿no? Nuestro trabajo, qué de nuestro trabajo se quedó también ahí, ¿no? Qué yo impulsé a hacer o qué de más hice en esa empresa que le dio un valor agregado cuando yo estuve ahí. O sea, agregando algo más ahí en esa pregunta, o sea, siempre, o sea, es como decir, especificar, por ejemplo, yo hacía la planilla, o sea, destacar qué hacía en la planilla, por ejemplo. Claro, ¿no? O sea, al momento de explayarte en la pregunta es, ¿no? Si te preguntan, ¿no? ¿Tuviste tema de planillas? Y es responder sí. O una cosa muy diferente es responder, sí, mira, yo hacía la planilla así de esta manera, ¿no? Primero verificaba la asistencia o el tareo del personal, veía que todo esté conforme, que no haya faltas, no haya tardanzas, y si era así, ¿cuál era la justificación para que no pueda existir un descuento y después cuando se cierra la planilla hay algo adicional, ¿no? Entonces, luego avanzaba, no sé, pues que verificar que el porcentaje del FP sea el correcto, porque tú sabes que a veces cuando trabajamos con máquinas, pues no todo es perfecto, ¿no? Entonces, a veces se corre un numerito por ahí y nos puede traer problemas, ¿no? Entonces, verificar eso, verificar que también esté el monto que nosotros pagamos de seguro, por ejemplo, o si es que hubo algún adelanto de sueldo, o si es que por ahí tengo que pagarle horas extras, verificar bien toda esta información. También si hay días, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? Registrar todo ello y cuando ya mi planilla esté cerrada, explicar, ¿no? Cómo realizar el pago. Es muy diferente a solo responder el sí, sí, yo hacía la planilla, a exponer todo esto, ¿no? Claro, muy bien explicado. Por último, 3 palabras para los postulantes. Bueno, nada, que vayan confiados, que vayan que redacten un buen CV, que averigüen acerca de la empresa a la que están postulando, es muy importante, ya que sí nos interesa mucho a los reclutadores el hecho de que ustedes sepan a qué nos dedicamos. Y bueno, que si ingresan al trabajo, demuestren todas las habilidades que tienen y que, nada, que puedan Muchas, durar mucho en el trabajo. muchas gracias, Pilar.